Bueno, hoy finalizamos esta serie de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, me gustaría que, a ver si lo podemos decir a coro de memoria. ¿O no? ¿Se animan? El primero es amor, gozo, paz. Vamos a hacer de a tres, porque son tres grupos de tres. Amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. Muchos dicen que son los primeros tres es en relación a uno mismo. Amor, gozo y paz, algo interior. Y el otro, ¿cómo sigue? Paciencia, benignidad y bondad es con respecto al otro, a los demás. Paciencia, tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Tenemos que ser benignos. ¿Qué significa? Amables, agradables unos a otros. Y bondad es esa parte interna que es la que los demás van a ver entre nosotros. Y la otra dicen que es con, no sé, dicen así, dicen con relación con Dios. ¿Cuál es? La tercera, las tres, ¿cuáles son las tres últimas? Paz, fe, mansedumbre y templanza. Fe, que es respecto a lo que Dios nos da, y fe en el Señor, fe en Dios, fe en lo que Él nos ha dado. Hemos tenido fe para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es relación. El otro es mansedumbre. Mansedumbre es la capacidad también, una de las cosas, porque uno le empieza a estudiar y todos los días encuentra algo nuevo de una de las gajos de eso, como dijo la vez pasada Samuel, que es ese fruto. Encuentra algo más para agregar. La mansedumbre es aquella capacidad de dejarse enseñar. Cuando nos enseña, hay gente que dice, no, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que decir. ¿Eso es mansedumbre? No, ¿cierto? No, la capacidad de dejarse enseñar por la palabra de Dios, y también la palabra de Dios viene a través de los hermanos, de otras personas. No quiero decir de consejeros, no, puede haber alguien que aconseje, es muy difícil, pero sí con la palabra de Dios. Si lo hacemos, lo tiene que hacer con la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Y hoy toca la parte templanza. ¿Y qué idea tenemos de templanza? A ver, ¿qué es algo que está templado? Por ejemplo, ¿hoy es un día templado? No, es un día frío. Y cuando venimos transpirados, ¿es un día templado? No, es un día caluroso. La palabra templanza viene el original, que no me acuerdo del latín, qué sé yo, eso no me voy a acordar porque tampoco está el área por uno, es una temperatura agradable. No es ni frío ni calor, decía uno, 0 grados. No, 0 grados no es templado, ¿cierto? Porque dice ni frío ni calor. No, serían 22 grados, una cosa templada. Otra cosa también que yo me acordaba de templanza, pues yo trabajaba en matricería y ahora se venden las herramientas para trabajar. Ustedes saben que, bueno, yo grabo sobre mármol también, ¿no? Pero grababa sobre acero. En los neumáticos, en los moldes de neumático, ¿cómo se llama? Las matrices eran de acero, de fundición de acero. Entonces teníamos que fabricar las herramientas. Yo me fabricaba las herramientas y lo hacíamos de acero, no de hierro. El hierro no se templa. El acero, sí, hay distintos tipos de acero. Está el Siemens, me acuerdo, Siemens Martin, el Extratenaz duro, el Special K y otros más, que era lo que más se trabajaba. Entonces, uno tenía que fabricar la herramienta. Cuando fabricaba la herramienta, primero, o por ejemplo, la hoja de un cuchillo, también, se le da la forma y el filo, o un cortahierro, se le da la forma. Y después hay que templarlo. ¿Cómo se templaba? Había que llevarlo a una temperatura muy alta, a un rojo, que había una tablita que marcaba el color y la temperatura.
había un horno de templado. Yo no usaba el horno de templado porque era muy costoso prenderlo, porque era gas, muy costoso. Entonces yo agarraba el soplete, lo calentaba, miraba la tablita, el color, sí, es este. Y lo enfriaba bruscamente en un aceite que se llama aceite de temple. Depende cómo era el acero. Por ejemplo, Siemens Martin es un acero más blandito. Entonces lo templaba en un aceite muy livianito o en querosén. Los metía bruscamente. Entonces, fíjense en ustedes la temperatura brusca, ¿no?, que tiene que recibir, y también el enfriamiento brusco. Y bueno, lo miraba, agarraba una lima y limaba. Sí, está durito, está duro. La lima no patina. Entonces, ¿qué hacía? Había que revenirlo. Es otro proceso de calor, un calor más suave, no tan fuerte. Entonces, el revenido era también ponerlo otra vez, un calor que no llegue al rojo, que llegue a una temperatura que antes que se ponga colorado, antes, medio oscurito, pero no, lo volvía a enfriar un ratito hasta que se enfriaba del todo. Entonces, esos golpes de temperatura, esos bruscos, hacía que yo después agarraba el cortahierro, ¡bum!, golpeaba y no se abollaba. Si no se abolla, pero tampoco se tiene que romper, porque no tiene que ser ni duro ni blando, tiene que tener un temple justo. Así se hacía con el temple de las herramientas, lo mismo con las herramientas para torno, con todas hacían algo parecido. Bueno, esa es yo traje este ejemplo porque ya siempre me acordaba de eso, cómo el Señor templa nuestras vidas. Las pruebas, muy fuertes, hermano, hermanita, hermanito, si estás muy probado, el Señor te está haciendo una herramienta para su taller. Está haciendo de ti y de mí una herramienta apta para el servicio. Así que no nos angustiemos, aunque quizás nos parezca doloroso que nos ponga en un horno y después nos enfríe de golpe y después vuelve otro proceso un poquito más suave, por así decirlo, hasta mostrar cómo estamos. Y ese proceso en la vida es permanente, constante, porque a veces la herramienta había que volverla a retocar, porque se abolla, había que afilarla, había que volverla, y ese proceso en el creyente es constante, y eso lo hace el Señor con sus hijos. Bueno, ¿por qué? Porque el Señor quiere usarnos, el Señor quiere usarte. La palabra que se traduce templanza en la Biblia originalmente tenía otra traducción y era dominio propio. Antes se usaba esa palabra en la traducción. Significa dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Prudencia. Significa, si ustedes buscan en el diccionario, pueden buscarlo en Google, sobriedad, prudencia, dominio propio. ¿Y cuál es lo contrario a templanza? A ver, lindo aprender estas palabras porque a veces uno no las usa, no se acuerda, no las aprende. Entonces, aprendiendo la Biblia no solamente aprendemos la parte espiritual que es fundamental, que es la palabra de Dios, sino también aprendemos también nuestros conceptos de términos y de palabras que nos sirven y la utilizamos para meditar. Intemperancia. Lo contrario a templanza es intemperancia, o sea, ser intemperante. Esas personas que se irritan fácilmente. Bueno, vamos a tenemos un... ¿Pasaste, Patricia, Juliana? Digo, a ver. ¿Va puesto eso? Está todo. ¿Pero por qué me hace? Entonces, ¿para qué voy a hablar?
Templanza, prudencia, pero ayuda a vencer los deseos. Eso es lo que hace la templanza. Una persona templada ayuda a vencer los deseos dañinos. Bueno, fíjense lo que dice 1 Corintios 2:5, 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Uno para una corona corruptible, dice el texto, pero otro para una corona incorruptible. El Señor nos está formando, nos está haciendo para una corona incorruptible. En Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué quiere decir no tiene rienda? No tiene límites. Como un caballo que los dejan desbocar. Bueno, así es el hombre intemperante. Esto de la templanza, juntamente con otros atributos que nosotros hemos estudiado, se le llama inextrincable. Otro término que uno va aprendiendo, inextrincable. ¿Qué quiere decir? Son tan parecidos, son tan iguales, que a veces son confusos. Por eso están todos estos juntitos. Entonces uno dice, ¿qué es mejor? ¿Amor? No, todos. Yo no puedo tener amor si no tengo templanza, no puedo tener templanza si no tengo paciencia, no puedo tener... No, son inextrincables. Inextrincables con X, inextrincables. Que no se pueden dividir, no se pueden separar, mejor dicho, no se pueden separar. De tan parecidos que son uno de otro. Es como una cadena de eslabones. Uno rompe un eslabón, ¿qué pasa con la cadena? Ya se viene abajo lo que estamos sosteniendo. Así que estas nueve características son las que dependen de ¿qué? ¿De dónde viene esa característica? Del Espíritu de Dios. Son características del Espíritu. O sea, es para el Hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede poseer estas cualidades o características. Así que es un signo o un síntoma de madurez. No irritar al otro, no irritarme a mí, eso es la templanza. No ser irritativo para el otro, porque hago una doble daño. Me irrito yo e irrito al otro, eso es falta de templanza o, como dijimos, que era intemperancia. Muy bien. Entonces, la templanza es un signo de madurez. ¿Qué es lo que al fin y al cabo Dios quiere con nosotros? El propósito de Dios para con nosotros no es que seamos felices. Sí, va a ser una consecuencia la felicidad, sino que el propósito es que seamos maduros. Por eso en ese proceso que Dios nos pone, por supuesto no vamos a estar matándonos de risa y contentos cuando estamos en las pruebas más grandes, la prueba que sea, la pérdida de algo, la necesidad, la falta de esto, son situaciones que no nos matan de risa, ¿o no? Pero el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza están dentro del creyente. Y eso nos hace a nosotros crecer en madurez. La templanza produce esa paz interior, que es la que necesitamos para que otros la vean y la manifiesten, a través de esa templanza. A ver, ¿qué estoy diciendo? A lo mejor me estoy yendo de otro lado, ¿no? Es un signo de madurez. ¿Hay otra placa? Este término original se refiere a la temperatura. Eso ya lo dijimos. Es sobriedad. No lo que hace. Otra cosa importante. Muchas veces nosotros nos esforzamos en que los demás vean cómo somos. No, lo que hacemos, cuánto hacemos, no es lo importante es lo que somos.
Y lo que somos se va a manifestar naturalmente. Eso que somos es producto de la obra del Espíritu Santo en uno. Entonces, no hagamos y ni fabriquemos personalidad o situaciones para impresionar al otro, porque vamos a entristecer el Espíritu Santo y eso no nos va a ayudar. La otra cosa, Santiago, fíjense lo que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Esa doble situación, a veces estamos por allá arriba y a veces estamos por allá abajo. A veces tenemos una fe que mueve montañas y a veces estamos por allá abajo. Esa inconstancia, Santiago también la llama, es como el hombre semejante a la onda del mar, que va y viene. Y ahí también nos habla del fruto del Espíritu Santo que no se manifiesta. Bueno, entonces la templanza contribuye al beneficio de los demás como al de uno mismo. Ahora, la templanza también, hermanos queridos, es evidente que se logra por la obra del Señor Jesucristo a través de su Espíritu, porque Él lo prometió. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Así que hay una promesa, y esa promesa es evidentemente dada por Dios y no nos va a faltar. Así que no tengamos nosotros la necesidad de impresionar ni hacerlo, el Señor lo hace por nuestra cuenta, lo hace en nosotros. Nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Someternos a su Espíritu. Ahora, a ver, denme ejemplos de vidas templadas en la Biblia. A ver, de personas que ustedes consideren templadas. Eso no lo esperaban. Hay pocas, no hay muchas, pero hay muchas, hay. Por ejemplo, Claro. Bueno, yo anoté algunas, para no ser... ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 45, verso 1 al 5. Un ejemplo muy práctico de lo que hemos estado diciendo respecto a cómo el Señor nos pone en aprietos, en el fuego de la prueba y luego en las situaciones más adversas. Génesis 45, del verso del 1. Si alguna chica tiene ahí el micrófono, ¿tienes el micrófono? Ahí está. Léelo, Cami, por favor, ya que está ahí. Por favor, bien clarito. Capítulo 45, verso 1 al 5, ¿está puesto ahí? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se acuerdan de la vida de José, verdad? Pues yo creo que mi madre decía, cuando leo la historia de José, termino siempre llorando. Y creo que sí, ¿no? Cada vez que leemos esa historia de José. ¿Se acuerdan cuando era adolescente, tenía 16 años, 17 años, fue vendido por sus hermanos? Y él podía haber despotricado, haber dicho de todo, de sus hermanos, de la suerte, contra Dios. Podía haber dicho, ¿cómo Dios? Había un justificativo para que sus hermanos hicieran lo que hicieran. No, pero ¿qué pasa? Cuando terminó él con sus hermanos ahí en el último versículo, él decía, no les pese. ¿Por qué? Porque para preservación de vida os me ha pasado todo lo que pasó. ¿Quién puede decir?
Uno que está templado. ¿Cómo no fue templado? Fue un hombre templado en todo sentido. Pasó las 1001. Y en Egipto, la calumnia lo hizo llevar a la cárcel. Y dije, pero otra vez acá, que despotricó contra Dios. No, manifestó todo lo que es el fruto del Espíritu. Ahí tenemos un caso, pero emblemático, de lo que es el fruto del Espíritu. No atribuyó a ninguno de ellos propósito alguno, sino que él, ¿qué vio en todo lo que le pasó? La mano de Dios. Y él vio que Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un propósito con él. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno. Lo único que tenemos que dejarnos es moldear y ser la herramienta adecuada. Así que, hermanos queridos, otros ejemplos que puedo ver son mujeres. A ver, Débora. ¿Saben qué era Débora? Era una jueza de Israel, única mujer juez. No había hombres templados. Ella tuvo que tomar la rienda porque no había hombres en esa condición en ese momento. Está en el libro de Jueces. Después otra mujer, Abigail. Abigail fue una esposa de David. La acción de estas mujeres, después está otra, Esther, la reina Esther, expuso su vida para salvar a su pueblo. Y otra, Ruth, la esposa de Boaz, que quedó viuda de Elimelech, y sin embargo ella siguió al Dios de Noemí, que era el Dios de Israel, y ella sufrió lo que sufrió, padeció lo que padeció, considerando que Dios tenía un propósito en su vida. Y Dios cumplió su propósito, pero pasaron años, no es una cosa de hoy para mañana. Así que, queridos hermanos y amigos queridos, esto que estamos diciendo en el Nuevo Testamento es una solicitud constante que la palabra de Dios nos hace de someternos, que consiste en someternos al Espíritu de Dios. Así que bueno, que esto nos ayude también a considerar la situación nuestra delante de Dios, a no confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios, a ser benignos, a ser pacíficos, a ser templados, con respecto a todo lo que sea la relación entre Dios, nosotros mismos y con los demás. Que este estudio que hoy culminamos pueda llegar a ser para nosotros un motivo de paz, gozo y crecimiento espiritual en la Iglesia, que es la casa de Dios, que nos está aguardando un futuro glorioso, como hemos leído, en el sentido de que estamos siendo preparados para ser parte de aquellos queridos hermanos que partieron antes y están en su presencia gozando de la aprobación de Dios. Que el Señor les bendiga.